Muchachos, muy buenos días. Hoy 15 de febrero. Vamos a tener la clase de los modelos cuantitativos. Disculpe que me haya adelantado un poquito. Tuve que hacer esta clase muy temprano en la mañana porque por ahí, como les comenté en la clase de recursos financieros, eh, tengo un poquito delicadito a mi papá, entonces tengo que estar al tanto de él y no voy a poderles dar la clase a la hora que tenemos planeada. Sin embargo, no quiero que se quede el tema 4 sin clase síncrona antes de empezar a realizar la actividad. Entonces, les voy a dejar en YouTube la clase para que ustedes puedan verla, sepan de qué se trata. Si Dios quiere y mi papá está mejor, pues la próxima semana vamos a tener la clase de las dudas y vamos a tener la clase de las dudas del trabajo sobre este tema. Entonces, sin más, pues vámonos a lo que es la clase. Muchachos, acuérdense que siempre me gusta darles un poquito más allá o algo diferente al libro, pues para que en los temas quede un poquito más afianzado lo que es el tema en el conocimiento. Y esta semana vamos a ver el sistema del modelo cuantitativo aplicado a la contabilidad administrativa. ¿Sí? Eh, Hoy en día, muchachos, pues consideramos la contabilidad como una disciplina científica que pues nos permite elaborar complementarias representaciones de la realidad entre las empresas utilizando distintas escalas de observación. Y estas representaciones contables pues son emitidas a través de informes contables que hacen posible pues poder contar con información metódica y sistemática, principalmente cuantificada y sobre todo que sea verificable y que esto nos sea útil para diagnosticar y planificar, disminuyendo el riesgo originado por la dispersión de datos, como pueden ser, por ejemplo, la duplicación, la emisión, etcétera, etcétera, y todo esto nos va a ayudar a una mejor toma de decisiones. Aunque no universales, muchachos, pues interpreta que las representaciones contables, al brindar con conocimientos de diferentes dimensiones de la realidad y utilizando distintos enfoques del estudio a través de informes contables, pues podemos contribuir a detectar otras realidades que tal vez siempre estuvieron presentes. Para poder lograrlo, los informes contables pues deben reunir algunas características de toda buena información y poder respetar ideas y proposiciones consideradas como verdaderas por la cultura del momento y lugar determinados y por ende para poder captar la realidad como se requiere representar. Y para esto es necesario precisar en los modelos contables homogéneos integradores como por ejemplo las dimensiones, las variables interracionales de la realidad considerada, también el enfoque del estudio seleccionado y pues otras características sustanciales y aspectos formales. Pero para que estas representaciones contables sean lo más aproximadas eh, a lo posible y a la realidad que se pretende conocer en lo que es contabilidad, al igual que en otras disciplinas, pues hay que medir. ¿Y cómo medir? Pues hay que medir constituyendo un aspecto central en la misma contabilidad. Ahora, ¿cuál es el sistema de modelo cuantitativo aplicado a la contabilidad administrativa? Pues la contabilidad como sistema de información es una ciencia social de naturaleza económica que tiene por objeto, mediante un método específico, poder elaborar y comunicar una información en términos cuantitativos, ¿sí? Y que sea relativa a la realidad económico-patrimonial de una empresa económica
para con esto poder facilitar a los usuarios de esta información adoptar decisiones económicas. Atendiendo al carácter macroeconómico de la información, podemos utilizar la microcontabilidad como un único sujeto económico. Eh, Perdón, la microcontabilidad lo podemos utilizar en un único sujeto económico. La macrocontabilidad, pues ahora sí es un conjunto de sujetos económicos de forma global y atendiendo al tipo de agente económico al que el sistema contable se refiere, pues es posible diferenciar tres tipos de contabilidades. La contabilidad empresarial, la contabilidad pública o del sector público y atendiendo el ámbito de difusión y usuarios de la información, pues diferenciaremos entre contabilidad externa o financiera y la contabilidad interna o de gestión. Pero ¿cuál es la externa? Pues es aquella que se elabora en el interior de la empresa, pero que tiene una difusión externa. De modo que cualquier persona que esté interesada en esta, pues debe puede poder disponer de ella. Y por eso, pues está sometida a reglas contables, pues que delimitan los criterios a usarse en su elaboración y también en su periodicidad. Y además, últimamente, pues registra aspectos cuantitativos en términos monetarios. Y la contabilidad interna de gestión es aquella que se elabora en el interior de una empresa y que solo está disponible para los usuarios internos de la empresa. Eh, y como la elabora quienes la van a usar, pues la elaboran según sus propios criterios y principios y se registran tanto aspectos monetarios como algunos que tampoco que no son monetarios. La medición, muchachos, en un proceso de clasificación de unidades de análisis según alguna característica elegida, ¿sí? Eh, el señor Celes la define como un proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos y dice también que es un proceso que supone una previa planificación de operaciones, tanto de clasificación como de cuantificación. Pero en ambas definiciones se pondera el acto clasificatorio como la operación sine qua non de la medición. Y para Hempel, la asignación de clases como acto lógico, pues significa dividir un conjunto de clases de objetos en subclases, ¿sí? Y los objetos clasificables constituyen los elementos o los miembros de un conjunto, en tanto que el universo del discurso es el conjunto mismo. Ahora, si bien las clasificaciones más elementales nos refieren a los objetos concretos, también son susceptibles de clasificación las empresas abstractas. Y la pregunta que cabe antes de esta afirmación es cómo se puede dar cuenta de los objetos inobservables o cómo no caer en cuestiones metafísicas. Y como respuesta posible, podemos decir que cuando dicen que medir implica vinculación de elementos inobservables, los conceptos son elementos observables y los indicadores son empíricos. Para que me entiendan un poquito mejor, o dicho de otro modo, siendo que las leyes de los conceptos no son estructuras posibles de medida en forma directa, pues sí son sus manifestaciones. Hasta el punto, las manifestaciones del fenómeno muestran lo, lo que prescriben sus leyes y es una cuestión suscrita
de algunos debates, no solo en el plano de la epistemología, sino también en el de la propia disciplina contable. Pero hay otras concepciones que refieren que a qué tipo de cosa es lo que vamos a medir. Y por ejemplo, Russell dice que significa esto como un método que permite establecer correspondientes entre magnitudes de un mismo género y ciertas clases de números, sean integrales, racionales o reales. Ahora, Campbell nos dice que medir es asignar numerales a las propiedades de los sistemas materiales según las leyes que presiden estos atributos. Y Stevens, pues concibe el acto de medir como la atribución a los numerales de los objetivos o sucesos conforme a las leyes o reglas. Sobre las dos primeras definiciones, la medición se centra en operaciones sobre variables, en tanto que la de Stevens, la última, al igual que la de Galton, lo hace sobre las unidades de análisis. Independientemente del concepto de medición, muchachos, dicho acto solo es posible a través de operaciones de las variables. Y al respecto, y para que los principios del operacionismo permitan las construcciones teóricas de la ciencia, excluyendo aquellas sin significado experiencial, pues debemos caracterizar con precisión el tipo de oraciones que pueden usarse para darnos cuenta de los sentidos posibles en los términos no observacionales significativos sobre la base del vocabulario observacional. Y para esto, Hempel supone que esto propendería una especificación de los conceptos y procedimientos lógico-matemáticos y evitaría la noción psicologística de operación mental. De todas maneras, la convención sigue siendo la única forma de poder asumir cuáles son las operaciones válidas y cómo deberían de interpretarse los resultados de los tests. Samanja, eh, en años recientes concibe a los indicadores como procedimientos aplicados a ciertas dimensiones relevantes de variables con el objetivo de realizar la medición. Y en este concepto aparecen nuevamente los dos elementos citados por Seller, en la cual los conceptos y los indicadores empíricos, ¿sí? Se utilizan, pero a diferencia de estos últimos, no asimila el indicador empírico con dimensión observable. De hecho, Samanja no concibe la presencia de dimensiones observables, sino dimensiones o conceptos inobservables a los cuales los procedimientos los tornan en tal. Creo que posiblemente el diseño de dichos procedimientos se realiza con la planificación de operaciones previstas que aluden a Seller en, en su definición. De lo hasta aquí descrito, se rescata que la medición permite ordenar los datos e interpretar empíricamente el concepto teórico y que puede ser entendida como un proceso de clasificación de unidades de análisis o de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Además, muchachos, la clasificación se la entiende como una operación eh, sine qua non de la medición, que las entidades abstractas son susceptibles de la medición y que la asignación de clases como acto lógico significa dividir un conjunto o clase de objetos en subclases, y los objetos clasificables constituyen los elementos o miembros del conjunto, en tanto que el universo del discurso es el conjunto mismo. Atento a la importancia otorgada a la clasificación en para o cómo la medición se investiga, las interpretaciones utilizadas en otras disciplinas de la denominada medición cualitativa
pues entienden que los resultados obtenidos pueden contribuir a la observación, la existencia de relación disciplinar y de fundamentos para su aplicabilidad en la disciplina contable. De entre las interpretaciones de medición cualitativa analizadas, se seleccionan algunas, ¿sí? Ya hablamos de las cuantitativas, ahora en las cualitativas, pues en estas a veces se hacen inferencias sin fundamento estadístico. Por ejemplo, es común decir entre los maestros que los estudiantes de ingeniería en acuicultura son malos para las matemáticas y la estadística, y que esta inferencia se basa en los datos estadísticos ya realizados. Por tanto, sin fundamento, se infiere que todos los estudiantes de acuicultura son para las matemáticas. Y esto más bien se llama prejuicio y nada tiene que ver con la inferencia estadística. Acuérdense que en lo que es cualitativo es por cualidades y lo que piensan las personas y expresan, y en lo cuantitativo lo vamos a ver con números y estadísticas, ¿sí? De hecho, no basta la medición de un solo atributo estadístico numérico cuantitativo, ¿sí? En este caso, el porcentaje de repetición para poder inferir en un atributo cualitativo. Pues en el mismo argumento y basados en los datos del porcentaje de repetición, pues puede inferir sin fundamento, ¿sí? Creo que lo que mencionamos ahorita nos puede servir para introducir otro tipo de medición estadística como es el dato cualitativo. Y una medición cualitativa que se puede obtener de una determinada especie es un atributo de cualidad. Por ejemplo, una determinada especie es hembra o macho. Si una determinada especie es pequeña, es mediana o es grande. Y hay que observar que en el primer caso es un valor estadístico que no se genera por una observación medible, sino por una cualidad biológica, ¿sí? Y se va a observar la estructura biológica de la unidad para poder determinar el sexo. En el segundo caso, el atributo del pequeño, mediano, grande es una pues suerte de clasificación toda vez que la unidad se ha medido y a priori se establecen los valores para clasificar la especie en esas tres clases. Y hay datos cuantitativos, nominales y jerárquicos que le corresponden aplicar cuando un dato es nominal o jerárquico. En cualquier caso, ambos atributos cualitativos, la única manera de tratarlos numéricamente es mediante las proporciones. En el 2005, un informe de la UNESCO nos expresa el imperativo de poder desarrollar una educación de calidad. Implica la adopción de diversas medidas. El informe preparado por UNESCO plantea que la relación entre el ser humano y la tecnología se puede medir desde dos ángulos: el uso o la medición cuantitativa respecto a ciertos patrones estándares o previamente escogidos, el aprovechamiento de la medición cualitativa respecto a las consecuencias o efectos de la misma relación en el contexto de sus pares. Y al respecto, muchachos, se entiende como más educativo y concientizador poder evaluar la relación entre las personas y la tecnología por sus resultados e influencias en los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el mal uso, ¿sí? Como la aplicación negativa, como el buen uso, el aprovechamiento de las tecnologías, pues deben ser descritos en función de dos ejes y sus impactos o consecuencias en el grupo humano. Esto en sí, muchachos, tiene que ver con varios valores puestos en juego en el trabajo diario.
como valores técnicos, eficiencia de transmisión, valores laborales, la facilidad de uso, valores culturales, como el tiempo, la motivación, etcétera. ¿Sí? Y atento a lo que los profesionales contables realizan tareas de evaluación y de evaluación, pues se selecciona del artículo de Patton, la evaluación cualitativa, que esta sostiene que hay que diseñar una evaluación, perdón, perdón, me dieron ganas de estornudar. Como les decía, la evaluación cualitativa del señor Patton sostiene que al diseñar una evaluación pueden considerarse como complementarias las fortalezas de los métodos cuantitativos y cualitativos. También manifiestan por ahí que para el diseño de una evaluación es recomendable tener en cuenta ventajas que ofrecen cada método, pues los métodos cualitativos permiten estudiar temas relacionados en detalle y profundidad, mientras que los métodos cuantitativos necesitan de medidas estandarizadas, y esta circunstancia puede limitar las variables a respuestas a las que se les puede asignar un valor numérico. Entendiendo que las interpretaciones de medición y entre la cualitativa y la cuantitativa, pues han sido aplicadas en otras disciplinas, pero también en la contabilidad, y se considera como disciplina científica, ¿sí? Esta disciplina de la contabilidad, porque se plasman apreciaciones sobre la medición cuantitativa y la cualitativa en una disciplina contable. Ahora, vamos a hablar sobre la medición cuantitativa y cualitativa en contabilidad. Tradicionalmente, muchachos, los conocimientos contables se han centrado en una medición cuantitativa y han adoptado un enfoque económico-financiero para el estudio de la realidad entre las empresas, y han utilizado la moneda como unidad de medida. Y esto ha permitido elaborar imágenes contables de un denominado patrimonio con un enfoque financiero en un momento y lugar determinado. Ante el avance de la disciplina contable y de sus especialidades, como la contabilidad financiera y la socioambiental, un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, pues investiga y perdón, y sistematiza conocimientos contables. Para el presente, muchachos, se selecciona una cuestión central, la cual existen en diversas opiniones doctrinales, y si es una simple clasificación, puede considerarse medición. En sí, muchachos, esto es más o menos lo que tenemos que ver esta semana. Les doy gracias, muchachos, por ver esta grabación. Les agradezco muchísimo. Por ahí queda pendiente la siguiente semana alguna duda sobre la tarea del trabajo. Nos conectamos un ratito, si Dios quiere, y les deseo un feliz día del amor y la amistad, que fue el día de ayer, y les mando un fuerte abrazo y bendiciones. Hasta la próxima, muchachos. Gracias.